Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Diputación de Aragón, a la Asociación de Amigos de la RASD en Aragón, a nuestra delegación del Frente Polisario para España, y agradecemos también a la Asociación de la Diáspora de los Saharauis que residen en el Aragón y Alto Aragón, y damos la bienvenida también a los delegados y delegadas del Frente Polisario en las diferentes comunidades autonómicas del Estado español. Y sobre todo, ahora en esta presentación me gustaría, antes de presentar al periodista y mi colega Tomás Bárbulo, voy a dar una pequeña introducción y una pequeña presentación de lo que es la Liga de Periodistas y Escritores Saharauis en Europa, y luego ya nos introducimos en la presentación del libro y de la charla de Tomás Bárbulo, que es Prohibido informar. ¿No se oye bien? Eso, así. Ahora ya. Todavía no se me oye. Ahora. Ahora sí, tienes que acercarte más. La Liga de Periodistas y Escritores Saharauis en Europa nació en el 2014. Somos un grupo de intelectuales, entre periodistas y escritores, que intentamos sobre todo romper el bloqueo informativo impuesto a la causa saharaui y sobre todo intentar hacer un trabajo literario a través de las redes sociales. También, por una parte, hemos visto que nuestro conflicto es un conflicto enquistado, olvidado durante más de 4 décadas, y también nuestros medios de comunicación en los campamentos de refugiados son de corto alcance, y sobre todo también apoyar la labor de los periodistas que están trabajando con muchas dificultades en territorios ocupados. También hemos visto la necesidad en que las Naciones Unidas ve nuestro conflicto como un conflicto de baja intensidad, y desgraciadamente la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, no vigila los derechos humanos en los territorios ocupados. Todo esto ha hecho posible en que nuestra Liga de Periodistas y Escritores Saharauis para Europa juntar nuestra voz en contra de este bloqueo, y intentamos, pues nos hemos dividido en comisiones. Por una parte está la comisión encargada de redes sociales, la comisión de documentación, el mantenimiento de nuestra web, y sobre todo pues también intentar apoyar en gran medida los periodistas que sufren injusticias en los territorios ocupados, sacando comunicados, por ejemplo, por el Día de la Libertad de la Prensa, donde es un tema bastante restringido, y nuestro también apoyo a los periodistas que están en las cárceles de Marruecos, Mohamed Lemin Heddi, Mohamed Hafez Esbay, y los otros que también han estado en las cárceles de Marruecos. También desde aquí queremos solidarizarnos y apoyar a nuestro compañero, miembro de la Liga de Periodistas y Escritores Saharauis en Europa, Mohamed Salem Bouchraya, que el fin de semana pasado fue expulsado de su tierra natal después de estar refugiado 47 años por ser periodista y por su activismo político por la causa de su pueblo. Entonces, yo creo que para no alargarme, me gustaría intentar, por lo menos que esta charla, ya que Tomás me dijo que en 1 hora y media va a ser imposible contar tantas cosas, yo voy a intentar vamos a intentar que sea posible en que en esta 1 hora y media llegamos a contar muchísimas cosas que sabe Pablo Tomás y que para nosotros son inéditas y son desconocidas. ¿Empiezo? A ver, Tomás Bárbulo. La charla de Tomás Bárbulo de hoy va a ser sobre prohibido informar. Tomás Bárbulo, su biografía
nació en La Coruña en 1958, es escritor y periodista. Durante 25 años ha trabajado en el diario El País y con él ha viajado de forma asidua por Marruecos, el Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal, Mali, Argelia y Túnez. Vivió en Sidi Ifni hasta la entrega del territorio por Marruecos en 1969 y más tarde vivió en el Sáhara Occidental hasta la Marcha Verde en 1975. Es autor del ensayo La historia prohibida del Sáhara español, que ha llegado a agotar 7 ediciones en el diario Destino y 2 más en la editorial Península. Su primera novela, La Asamblea de los Muertos, 2017, y inició una serie protagonizada por el saharaui, un espía ruso infiltrado en el Estado Islámico, y obtuvo el premio de la Semana Negra de Gijón a la mejor novela y fue traducida al alemán y al italiano. La segunda novela, Vírgenes y Verdugos, ha sido publicada en el 2019 y sus derechos para el cine también han sido comprobados por la productora Tornasol. Actualmente trabaja en la novela que transcurre en el Ayun en vísperas de la Marcha Verde. Muchas gracias, Tomás, y te deseo muchísimos éxitos y espero que nos puedas hablar sobre, primero, prohibido informar y luego hablaremos sobre la historia prohibida del Sáhara español. Bueno. Hace 2 años se reinició la guerra entre la República Árabe Saharaui Democrática y el Reino de Marruecos, como todos sabéis, después de que el ejército de Mohamed VI rompiera el alto el fuego en el paso de Guerguerat. 2 años son 730 días de cañoneo incesante, de soldados de uno y otro bando reventados por las bombas, y todo ello a 200 kilómetros de Canarias. En buena lógica, los medios de comunicación españoles deberían haber publicado infinidad de informaciones sobre un conflicto que nos atañe tan directamente, pues hablamos del Sáhara Occidental, la antigua provincia del Sáhara español, de un territorio en el que España es legalmente la potencia administradora. Hablamos de que buena parte de los soldados tienen la nacionalidad española, de muchachos que han vivido con familias españolas gracias al programa Vacaciones en Paz. Si esas informaciones sobre la guerra no se han publicado, no ha sido por falta de medios sobre el terreno. La agencia EFE tiene una delegación en Rabat, Radio Televisión Española tiene otra, El País tiene un corresponsal, etc. Entonces, ¿por qué no se está informando sobre la guerra? Pues porque alguien ha decretado el silencio informativo sobre ella. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque así ayuda al Reino de Marruecos a ocultar los muertos en el campo de batalla ante su opinión pública, a meter los cadáveres de sus soldados bajo la alfombra. Pero el silencio informativo no solo abarca el frente de guerra, también incluye el territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. De eso quería hablar ahora. Cuando los aviones aterrizan en el aeropuerto de El Ayun ocupado, se oye por los altavoces el siguiente mensaje: pasajeros con nacionalidad española deben permanecer a bordo sin desembarcar. Tienen prohibido grabar imágenes y sonido. Descienden todos los pasajeros, salvo los españoles, y entonces suben varios policías marroquíes que les piden la documentación. Se llevan la documentación al aeropuerto y al cabo de un tiempo que puede oscilar entre la media hora y la hora, vuelven a subir y generalmente les dicen que no están autorizados para desembarcar y son devueltos a su destino de origen, que generalmente es Canarias. Hay en el territorio del Sáhara Occidental ocupado 3 fuentes para informar. No hay más que 3. Las primeras son fuentes documentales u oficiales. Allí es imposible conseguir documentos comprometedores y en cuanto a las fuentes oficiales, la MINURSO, desengañémonos, es completamente pro-marroquí. De otro lado están las fuentes de testigos, que es imposible utilizar sin comprometerlos. O sea, las fuentes tienen que ser citadas y en el momento en que tú cuentas, que das el nombre de un saharaui que te ha contado algo, estás poniendo su vida en manos de
los torturadores marroquíes. Y por último están el propio periodista como fuente, que cuenta algo que él ha visto. Y esas fuentes en realidad son las más utilizadas porque son las únicas posibles antes de que el periodista sea expulsado, y lo será con total seguridad. Ahora, con los móviles y con la posibilidad de transmitir en directo lo que el periodista está viendo, hay toda una generación de saharauis que, a riesgo de su vida, están informando de la mejor manera posible sobre lo que ocurre en los territorios ocupados. Para los periodistas que llegan desde fuera, las dificultades son numerosas. Somos seguidos siempre. Al principio nos seguían, me refiero al principio, en los primeros años, nos seguían a pie o en un coche, y en las últimas ocasiones ya nos seguían en varios coches y en motos, todo al mismo tiempo. Si el periodista detenía el vehículo en el que viajaba, se bajaba e iba a hablar con quienes le perseguían, y les decía, ¿por qué no vamos todos juntos, ya que parece que vamos a los mismos lugares? Entonces, la respuesta era invariable. Nosotros estamos aquí para protegerle. Otro de los métodos más utilizados es la interceptación de conversaciones telefónicas. Hay una anécdota curiosa, que es que cuando todas las veces que he ido al Sáhara y me he hospedado en el antiguo Parador Nacional de Turismo, que ahora se llama Hotel Parador, me han dado siempre la misma habitación. Es curiosa la coincidencia, porque he ido muchas veces a informar sobre el Sáhara, pero siempre me han dado la misma habitación. Esa habitación tiene un espejo encastrado, incrustado en la pared. Es imposible ver lo que hay detrás del espejo, pero uno se lo puede imaginar fácilmente. Detrás del espejo, imagino que estará Mohamed con la cámara de vídeo. Con la cámara de vídeo y con los micrófonos. Otro de los modos de acoso son los ataques informáticos. Yo he aprendido, para evitarlos, a escribir en Word con Internet apagado. Y cuando ya tengo terminada la crónica, pues entonces le doy a copiar, abro el correo electrónico, conecto a Internet, lo vuelco y lo envío, para no dar tiempo a que me estropeen el texto. Durante los disturbios, la represión en el campamento de Gdeim Izik, hace ya bastantes años, las autoridades marroquíes dejaron entrar a 2 periodistas españoles, uno del Mundo, que era Ana Romero, y otro del País, que era yo. Ana Romero no se conocía estos trucos, y cuando tenía muy avanzada su crónica, el ordenador se la tragó. No sé qué consiguen exactamente con esto las fuerzas de ocupación marroquíes. No sé si pretenden intimidar, pero es obvio que la crónica va a ser reescrita, y reescrita con peor humor todavía, porque te acaban de fastidiar tu trabajo. A lo mejor lo único que pretenden es dejar claro que ellos están allí, que te están vigilando. Están también los registros de habitaciones. Yo he sorprendido un registro de mi habitación. No me han dado ninguna explicación, simplemente han salido mirando para el suelo y se han ido. Está la pérdida de maletas. Me han perdido la maleta en infinidad de ocasiones y ha aparecido todas las veces, siempre cuando me iba a marchar del Sáhara. Salvo en la última ocasión que tuve que ir a Sidi Ifni por el 50 aniversario de la entrega a Marruecos. En esa ocasión me la perdieron
y no la recuperé nunca. Y debo decir que en todas las ocasiones en las que me la han perdido, ha sido cómplice Royal Air Maroc. Ha sido un cómplice, una pata más de la policía para ejercer esa misión de pérdida. Y otra de las cosas que han hecho y que ha sido bastante ridícula, al menos en los dos casos las dos ocasiones en las que lo han intentado conmigo, ha sido acercarme a mujeres. En la primera ocasión resultó que la chica que se me acercó no hablaba español, solo hablaba árabe o la darilla marroquí, con lo que no entendí lo que me dijo. Entendí sus gestos, pero no entendí lo que me dijo. Y en la segunda ocasión me enviaron a una locutora de la televisión de El Aaiún con su coche de noche, y estaba muy interesada en enseñarme cómo era El Aaiún. Claro, yo he vivido en El Aaiún desde el 69 hasta el 75. En todo caso, se lo tendría yo que enseñar a ella. Aquello era evidente. Entonces le dije, mira, ahí está la puerta del parador, me dejas ahí, que me voy a dormir. Bueno, hay una cosa más, que esa ya es más seria, y es la amenaza de querellas. Marruecos amenaza permanentemente con querellas. El último caso ha sido Sembrero, que lo han llevado a los tribunales por decir que Marruecos había sido quien le había espiado con Pegasus, con el sistema Pegasus. A mí la última vez fue después de Gdeim Izik. Me llamaron insistentemente del ministerio, yo estaba en El Aaiún, del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, para decirme que el ministro Fassifiri estaba esperándome en Rabat para que yo le hiciera una entrevista. Yo le dije que no había pedido esa entrevista y que no tenía interés en hacerla. Yo estaba informando desde El Aaiún. Entonces, el viceministro, que era quien me llamaba, me dijo que su trabajo en El Aaiún ha terminado. Dije, bueno, eso lo dirá mi director. Usted si quiere me puede echar, pero el fin de mi trabajo no lo decide usted. Bueno, al final fue mi director, efectivamente, el que me dijo que me fuera a Rabat a entrevistar a Fassifiri. Luego hablaré del fuego amigo. Y bueno, pues yo le hice una entrevista preguntando sobre lo que acababa de ver en El Aaiún, sobre la represión que había ejercido Marruecos contra las personas que estaban reunidas en el campamento de Gdeim Izik, y sobre las personas que, cuando vieron la columna de humo que se elevaba desde el campamento, pues salieron a las calles del Aaiún a atacar a los policías marroquíes. Entonces, hubo un momento en que yo le dije, Marruecos ha practicado torturas contra los saharauis, y él respondió, no hemos torturado a culpables. Entonces yo le dije, ¿y a inocentes? Y él dijo, eso lo dirá la justicia. Y claro, yo al principio decía que era la primera vez que un miembro del gobierno admitía, siquiera implícitamente, que se habían producido torturas, o sea, 2 y 2 son 4. Entonces, al día siguiente había Consejo de Ministros en Rabat, y me imagino que debieron cantarle las 40, sobre todo el ministro del Interior, debieron cantarle las 40 a Fassifiri. Y al término de la reunión del Consejo de Ministros salió el ministro portavoz en la rueda de prensa y anunció que me puso a parir. Dijo que mi entrevista era muy mala, que tal, que yo no hacía más que preguntar por el tema del Polisario, por el tema de la represión, por el único tema que me había llevado allí. Y entonces anunció que Fassifiri había anunciado que me pondría una querella en España. A día de hoy todavía estoy esperando la querella. Yo tenía la cinta de la conversación, estaba grabada.
quien había traducido era un funcionario de su propio ministerio. O sea que para informar sobre el Sáhara hay que ir con 1000 cautelas y hay que cubrirse permanentemente las espaldas, porque si no te buscan por un lado, te buscarán por otro. Yo no voy a dar consejos sobre cómo dar a conocer el conflicto del Sáhara, porque sería una osadía por mi parte intentarlo. Prefiero contarles una serie de experiencias de los muchos viajes que he hecho al Sáhara Occidental ocupado como informador, y ustedes son libres de extraer las consecuencias, siempre teniendo en cuenta los 3 tipos de fuentes que les comentaba antes: las fuentes documentales o oficiales, las fuentes de testigos y las fuentes en los que es el propio periodista el que ve la situación y la cuenta tal y como la ve. El primer viaje que hice al Sáhara después del 75 fue en 1990 y fue un reportaje para hacer un reportaje completamente inocente, en principio, sobre los españoles que seguían viviendo allí, que quedaban desde la época, que se habían quedado desde la época colonial. Sabía que estaba Chano el carnicero, sabía que estaban los sacerdotes de la misión, en fin, sabía que había un mecánico de coches, había varios. Ese viaje me permitió conocer a un personaje siniestro, el gobernador Saleh Semraj. No sé si lo he pronunciado bien. Semraj. Bien, entre otras cosas, fue el hombre que hizo desaparecer a Minetu Haidar y a sus compañeros de cautiverio, 9 mujeres y 50 hombres. Algunos de ellos murieron y algunas de esas mujeres dieron a luz en prisión durante las torturas, mientras las estaban torturando. Para dar una idea del tipo de persona que era este gobernador, sirva el testimonio de la propia Aminetu, que me contó: Salja Bujar dio a luz una niña muerta. Los policías envolvieron el cadáver en la melfa ensangrentada de Salca y se la llevaron a la abuela, a la madre de Salca. La mujer pensó que su hija había fallecido y perdió la cabeza hasta su muerte, hace ahora 4 o 5 años. En aquel viaje nos acompañaron 3 policías. Íbamos, digo nos, porque iba conmigo un fotógrafo. 2 volaron con nosotros desde Casablanca y el otro era un saharaui con muchas ganas de prosperar en los servicios de información, que se veía, era más joven, y se veía que quería hacer méritos ante los otros 2. No me dejaron solo ni un momento. Para ilustrarlo, 2 anécdotas. Yo, por una lesión de espalda, tengo que nadar todos los días. Estaba hospedado en la famosa habitación del Parador y mientras nadaba en la pequeña piscina del Parador, los 3, con traje y corbata, estaban sentados en el borde de la piscina. Traje y corbata oscuros. O sea, sudaban la gota gorda. Y luego, cuando yo terminaba, me decían: el señor Tomás es un gran deportista. La otra anécdota es en la iglesia. Vivía entonces Monseñor Herbiti, que era el prefecto apostólico ya en la época de la colonia. Bueno, yo fui a verlos y, por supuesto, los 3 policías vinieron conmigo. Nos recibieron en la casa parroquial, que es una dependencia donde viven ellos, anexa a la iglesia, y Monseñor tenía ganas de contarme algo, pero no podía contarlo porque estaban los otros allí para evitarlo. Entonces me dijo: ¿quieres ver la iglesia? Le dije: claro. Entonces rápidamente nos metimos a la iglesia. Entonces, en voz muy baja, muy asustado, mirando continuamente por encima del hombro, me contó varias cosas que luego aparecieron en el reportaje. Y después, cuando ya estábamos en el hotel, me contó el fotógrafo que cuando Monseñor y yo entramos en la iglesia, el policía más joven
le había preguntado al sacerdote que se había quedado con ellos, el padre Acacio, si él también podía entrar con nosotros. Y entonces el padre le dijo, tú verás. Entonces el joven miró a uno de los policías mayores y el policía le negó con la cabeza. Entonces se volvió a sentar. Pero hasta allí dentro había entrado. Si hubiese entrado, yo le habría pedido al monseñor que me confesase. Espero que no se metiera dentro del confesionario a escuchar lo que decíamos. Los españoles que quedaban en el Ayun, algunos los he mencionado antes, uno, por ejemplo, otro era el administrador de los bienes de España, que llevaba lo que era la Casa de España, el antiguo casino de oficiales. No querían hablar conmigo. Todos me dijeron que ni hablar. Tenían un miedo tremendo. Entonces les dije a mis 3 policías acompañantes que le comunicaran al gobernador que en vista de lo que ocurría, mi reportaje iba a cambiar el enfoque de mi reportaje para decir que las autoridades marroquíes tenían tan aterrorizados a los españoles que quedaban que no se atrevían a hablar. Al día siguiente, todos los españoles me llamaron para que querían hablar. Tenían necesidad súbita de hablar. O sea, del mismo modo que les habían presionado para que no hablaran, les presionaban ahora para que hablaran. Y bueno, solo hubo problemas con 2 de las declaraciones. Una de ellas, la de Monseñor Erviti, porque el gobernador, no tanto por lo que dijo Monseñor, sino por lo que dijo Samrak sobre los sacerdotes. Dijo que los sacerdotes debían quedarse dentro de la iglesia y no salir a hablar con los saharauis, porque aquello era una ofensa para Marruecos. Posteriormente, eso provocó una protesta del Vaticano ante el gobierno de Rabat. El otro fue el depositario de los bienes de España. Este señor, no recuerdo ahora el nombre, me contó cosas muy interesantes que yo, por supuesto, él las contó y yo las puse en el periódico. Entonces me decía que cuando llegaron los marroquíes, que aquello fue un desastre, que se metían todos en el casino y pedían una botella de vino tras otra, acababan completamente borrachos y él por la mañana tenía que ir con todas las armas que se habían dejado olvidadas en el comedor del casino a los cuarteles, a las autoridades marroquíes para devolverlas. Entonces, las autoridades marroquíes decidieron, de acuerdo con el hombre que solo se serviría vino si la persona comía. Entonces, llegaban 4 marroquíes, pedían un huevo frito y 4 botellas de vino. Pues la situación se repetía exactamente igual. En aquella época no había teléfonos móviles, así que para hablar con la redacción del periódico teníamos que utilizar el aparato de la habitación y no tengo ninguna duda de que nuestras conversaciones en aquel cuarto estaban siendo grabadas. Hay otro ejemplo de cuando las fuentes son los testigos y la necesidad que hay de protegerlos. Yo fui a El Ayun en el 99, después de la muerte de Hassan II. La Embajada de Marruecos en Madrid me había dado un permiso y me había mandado al puerto. No al Ayun, sino al puerto. El puerto está a 25 kilómetros del Ayun, a un hotel que imagino que todavía existió durante muchos años, se llamaba Josefina, el Hotel Josefina. Al segundo día me llaman a la puerta de la habitación y aparece el camarero de abajo y dice, le busca a la policía, y debajo. El piso tenía una escalera muy estrecha y a continuación la barra a la derecha
y una pared a la izquierda, de forma que el bar era muy alargado. Bueno, yo cuando me asomé a lo alto de la escalera para bajar, todo era gorras de plato de la gendarmería. O sea, allí vinieron a detenerme tranquilamente 8 o 10 agentes. Me llevaron al despacho de lo que fuera, ya no recuerdo si era coronel o qué era, estaba justo al lado, y me dijo que yo no podía salir del puerto, que él no había recibido ninguna notificación de la embajada y que tenía que quedarme en el hotel, encerrado en el hotel. Entonces, bueno, yo estuve unas horas en el hotel, tenía un coche alquilado y decidí que me la iba a jugar. Y cogí el coche y enfilé la carretera hacia la Llum. Y a mitad de la carretera había un control. Pero el gendarme debía de ser novato, porque a pesar de que yo le entregué el pasaporte, él lo miró y me preguntó que cómo se llamaba mi padre. Yo, se llama Tomás, como yo. No entendí muy bien por qué tenía tanto interés. Y el padre de su padre, pero está muerto. Ya, pero ¿cómo se llamaba? Manuel. Y entonces caí, que me estaba preguntando por mi nombre en árabe. O sea, me estaba preguntando, el hombre estaba anotando mi nombre, mis datos, y estaba poniendo que yo era Tomás Ul Manuel. Así no me iba a localizar jamás. Bueno, en la ciudad nadie quería hablar conmigo. Como en la vez anterior, no había forma de hablar sobre los disturbios que había habido y la represión de los colonos marroquíes contra los saharauis. Un policía de paisano con walkie-talkie en la mano me paró en plena calle e intentó echarme de la ciudad. Me dijo, tú solo tienes permiso para estar en el puerto. Y aprovechando que estábamos muy cerca de la casa del wali, le dije que me acompañara, que íbamos a ir a hablar con el wali, a ver si tenía yo permiso o no. Bueno, el policía se acobardó y se marchó. Yo no sé qué hubiera hecho si hubiera aceptado ir a la casa del gobernador, porque no tenía nada que decirle. Él era el policía. El caso es que, hablando, vuelvo a las fuentes, y perdón por la digresión, en un cafetín del Zoco Viejo entablé conversación con unos jóvenes como yo entonces era joven, que estaban en la mesa de al lado. Y empezamos hablando del Ayun, de cuando estábamos allí, de tal, y en vista de que no había nadie cerca, uno de ellos se ofreció a pasarme una serie de datos sobre en qué hotel eran alojados los inmigrantes irregulares, quién había suministrado a los colonos mangos de palas y picos para agredir a los saharauis, etc. Este hombre no quiso que lo volvieran a ver hablando conmigo y me dijo que me dejaría los datos en un folio detrás de la cisterna del bar en cuya terraza estábamos tomando el refresco. Efectivamente, al día siguiente, él entró en el bar, se marchó, y al cabo de 5 minutos así, entré yo también al baño y allí estaba el folio de donde saqué los nombres. Pero claro, todos aquellos nombres había que confirmarlos y yo no tenía más fuentes porque nadie quería hablar conmigo. Entonces se me ocurrió ir a Fuerteventura y hablar con los saharauis que acababan de llegar en pateras. Y ellos, que ya no tenían miedo a hablar, confirmaron y ampliaron los datos que me habían dado en el Ayun y además podía citar sus nombres, que no les preocupaba, se consideraban a salvo. Bueno, 2 semanas después de que se publicara aquel reportaje, la policía marroquí hizo una redada en el Hotel de los Inmigrantes y detuvo, o al menos dijo que detuvo, a 40 personas. Y respecto al proveedor de los palos y a los colonos y las agresiones a los saharauis, no hubo ningún desmentido.
Los reportajes salieron en portada del País porque eran otros tiempos en el periódico. En ningún momento informé a nuestro corresponsal en Rabat. Yo era un enviado especial. ¿Por qué? No lo informé porque temía que reventara mi trabajo para llevarse bien con los marroquíes. Hoy, hacer algo así es absolutamente imposible, porque te exigen que antes informes al corresponsal en Rabat. Incluso aunque el corresponsal en Rabat no diga nada, su línea de teléfono, su móvil, está intervenido. O sea que los marroquíes se van a enterar de lo que tú vas a hacer, con lo que eso es un error. Hablando de las fuentes oficiales, quería comentarles algo sobre la MINURSO. En 2001 fui a hacer un reportaje sobre la MINURSO, que creo que es un organismo polémico desde el minuto después de su creación. Como todos saben, su misión es organizar un referéndum de autodeterminación entre los saharauis y desde entonces ha empleado a más de 8.000 observadores militares y a varios cientos de funcionarios civiles y ha consumido un presupuesto de unos 2.000 millones de dólares sin lograr su objetivo original. Durante la visita de Mohamed VI a El Aaiún en 2001, fui a la MINURSO y reconocieron con total desparpajo que habían dejado de trabajar en el censo electoral y lo habían guardado en unos baúles, ¿no? Que el número de miembros de la comisión de identificación se había reducido de 120 a 36 en solo unos días y que a partir de entonces solo se dedicarían a escanear y archivar la documentación recopilada en los 10 años anteriores sobre las negociaciones entre Rabat y el Frente Polisario. También permanecerían, eso sí, en el territorio 230 observadores militares para vigilar el alto el fuego entre ambos bandos. Esto último, era lo que sí le interesaba a la ONU y ha sido lo que desde entonces lo único que ha hecho. El portavoz en aquel entonces, llamado Ivanko, reconoció su fracaso. Dijo textualmente: nosotros completamos en 2004 el trabajo de identificar a los votantes, pero lo reconoció años después, pero dado que las dos partes no se ponen de acuerdo sobre el referéndum, las listas han sido enviadas a la sede de la ONU de Ginebra. O sea que si alguien las busca, ya sabe dónde están. El único tipo decente que encontré en la cúpula de la MINURSO fue un general danés, Kurt Mosgaard, que en 2006 estaba en el ojo del huracán. Primero, le habían sorprendido las manifestaciones independentistas que venían celebrándose en las principales ciudades del territorio. Luego, la expulsión por Marruecos de cientos de inmigrantes subsaharianos capturados en los alrededores de Ceuta y Melilla. Fueron expulsados hacia la zona controlada por el Frente Polisario. Y tercero, las constantes lluvias que desde hacía 2 meses habían convertido el desierto en un lodazal y habían desplazado a kilómetros de distancia muchas minas que se hallaban señalizadas. El general me recibió en su despacho del cuartel general de la MINURSO, del Aaiún, sobre el que Marruecos había situado 2 gigantescas antenas cuyo fin la MINURSO dice ignorar oficialmente. La primera pregunta que le hice fue: ¿cree usted que la policía marroquí estará grabando esta entrevista? Y me respondió: nunca se sabe, muy diplomáticamente, si la nación huésped está escuchando, no lo sabemos. En privado, el general echó las muelas contra el trato que daba Marruecos a los inmigrantes subsaharianos, porque él había enviado a sus aviones y a sus hombres a recorrer el desierto para recoger a los inmigrantes expulsados. Y Marruecos presionaba en Naciones Unidas para que lo destituyeran. También le pregunté por qué no hay ningún español en la MINURSO. Dijo: no lo sé, el principio general de Naciones Unidas es evitar traer gente que está demasiado cerca del conflicto.
Yo personalmente no tendría ningún problema en tener observadores españoles, pero no sé si España los ofreció o no. Entonces yo le dije, pero Francia es el único país de fuera del Magreb que ha participado directamente en el conflicto, bombardeando al Polisario. En cambio, tiene a 25 militares en la MINURSO. Dice, no sé por qué ocurre eso. Habría que preguntarle al ministro español de Asuntos Exteriores y a Naciones Unidas en Nueva York. Me lo contó más tarde. Me dijo que el contingente francés en la MINURSO no le obedecía a él. Obedecía directamente a sus mandos en París. O sea, era como una fuerza aparte, que no rendía cuentas a la MINURSO. Imagino que esto sigue sucediendo y es una vergüenza para la ONU, para Francia, en fin. Otra fuente oficial se planteó en el caso de Gdeim-Izik. ¿Qué pasó en Gdeim-Izik? Fue cuando bajamos en 2010, Ana Romero del Mundo y yo por el País. Bueno, es sabido que no menos de 20.000 saharauis se habían concentrado a lo largo de los meses de octubre y noviembre de 2010 en un campamento provisional situado a 16 kilómetros de Layún para reclamar del gobierno de Marruecos viviendas y puestos de trabajo o ayudas sociales. Bueno, los mandos de las fuerzas de la ONU destacadas en el Sáhara me admitieron que habían sido informados de forma extraoficial. No sé cómo uno puede informar de forma extraoficial a la MINURSO. O sea, es como si yo informo a la policía, voy a cometer un asesinato, pero te lo digo de forma extraoficial, o sea, que no hagas nada. Les informaron de forma extraoficial que el día 8 asaltarían el campamento saharaui de Gdeim-Izik. A pesar de ello, la MINURSO no acudió al lugar de la tragedia hasta 3 días más tarde, cuando el asentamiento ya había sido desmantelado. Hay un personaje en la MINURSO, no sé si sigue, que se llama Enrico Magnani, y si Marruecos no le paga un sueldo, debería hacerlo, porque es el individuo más pro-marroquí que he conocido dentro y fuera de la MINURSO. En aquella ocasión se escandalizaba de la violencia de los saharauis en el Aaiún cuando se enteraron de que sus familiares del campamento estaban siendo atacados, pero no hizo ni una sola mención a los ancianos, mujeres y niños atacados por los marroquíes en el campamento. Toda su indignación iba dirigida contra los saharauis. Efectivamente, la MINURSO no es una fuente fiable. Hubo otras fuentes en el caso de Gdeim-Izik. Por ejemplo, el gobernador Mohamed Yelmus, junto al jefe de policía, nos recibieron, estaban nerviosísimos y solo nos dieron permiso para ver el cadáver de un saharaui que había sido atropellado por un vehículo militar durante las protestas, tras el asalto al campamento. Estaba en la morgue del hospital militar. Claro, a mí me llamó la atención que desde el momento en que nos aproximamos al hospital militar se nos formó una barrera frente a la escalinata que subía hacia las puertas. Y nos controlaron todo el tiempo mientras íbamos a la morgue, que quedaba en un edificio a la derecha, fuera del hospital, dentro del complejo, pero fuera del hospital. Entonces, aquello a Ana Romero y a mí nos dio que pensar qué pasará ahí dentro para que no nos dejen pasar, ¿no? Y lo averiguamos entrevistando a la mujer de uno de los desaparecidos durante los disturbios, que había sido, según le dijeron a la mujer, herido en un talón. Probablemente fue una herida de bala. Entonces, la mujer nos contó que
que su marido estaba esposado a una cama en el hospital militar con el resto de los desaparecidos en aquel momento. Curiosamente, el día anterior, el gobernador nos había dicho que los saharauis que no aparecían era porque se habían ido al desierto, que los saharauis siempre hacían lo mismo. Cuando había problemas, se iban al interior del desierto y volvían al cabo de 15 días. No se habían ido al desierto, estaban atados a las camas del hospital militar. Y hay una cosa muy reveladora que nos dijo un pariente de esta mujer que se presentó durante la entrevista en perfecto español y de forma muy educada. Yo entiendo, dijo, su trabajo, el trabajo de ustedes, y lo valoro. Sé que es importante, que es necesario. Pero ustedes se van de aquí y nosotros nos quedamos. Y ese es el problema de trabajar con las fuentes en los territorios ocupados, que expones a otras personas a la represión de los marroquíes. En cuanto a lo que el periodista ha visto, solo se puede, utilizando como fuente tus propios ojos, eso solo se puede hacer con ayuda del interior, de activistas del interior de las zonas ocupadas. Recuerdo una ocasión en la que nos dijeron, estaban llegando muchas pateras a Canarias y, bueno, pues yo averigüé que estaban en la zona de Belayún, no sabía dónde. Entonces, Brahim Ghali estaba entonces en la delegación saharaui, estaba en Madrid, y fui a hablar con él y me puso en contacto con varios activistas que me dieron instrucciones muy concretas sobre cómo ir hasta allí, o sea, qué hacer una vez que estuviera en el Aaiún. Tenía que aparcar en donde estaban antiguamente los artesanos, en la parte alta de la ciudad, dejar el coche allí con los 4 intermitentes puestos, que pasaría un coche, me daría luces largas y que yo tenía que seguirlo. Bueno, la cosa estaba en cómo entrar en el Aaiún. Entonces, lié a mi mujer y le dije que bajara conmigo porque yo solo iba a resultar sospechoso. En cambio, si era un matrimonio el que bajaba, pues podía disimular más. Entonces, alquilé por cuenta del periódico un 4x4, fuimos hasta Casablanca, de Casablanca bajamos en el 4x4 hasta Agadir, allí cogimos un hotel, dejamos el equipaje y cogimos la carretera hacia el Aaiún con la previsión de llegar al Aaiún de noche, de madrugada, vamos, a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada. Entonces, efectivamente, en el control que hay a la entrada del puente de Siribuya, nos pararon, me confundieron con saharaui, pero cuando vio mi pasaporte español, el gendarme que lo cogió, se le salieron casi los ojos. ¡Español! Dijo, español. Y fue a llamar al jefe. El jefe salió de la caseta que tenían allí, debía estar durmiendo porque se frotaba los ojos, se quitaba las legañas. Y me preguntó a dónde iba y le dije, vamos al Parador, al Hotel Parador a dormir. Y, vale, al Hotel Parador. ¿Y ustedes qué son? No, somos fotógrafos, pero fotógrafos, llevábamos equipo de fotografía, pero fotógrafos artísticos y tal. Bueno, el hombre se tranquilizó porque dijo, bueno, ahora no voy a despertar a nadie con que han llegado 2 españoles, pero si están en el Parador, mañana por la mañana están localizables y ya está. Bajar desde Agadir hasta el Aaiún son 750 kilómetros, hechos de una tirada. Fuimos a donde nos habían dicho, nos dieron luces largas y fuimos llevados hasta una casa. En la casa nos contaron sobre un mapa exactamente dónde estaban los inmigrantes,
Y a continuación mi mujer se quedó en la casa con la familia de la casa. A mí me pusieron un turbante, me quitaron las gafas y me sentaron en la parte de atrás del 4x4 que yo llevaba. En el 4x4 cogimos por la carretera de Esmara, bajamos por un terraplén hacia la Sagia y efectivamente pudimos estar con los inmigrantes de 2 de los campamentos que había allí. Y había muchos inmigrantes. Bueno, se planteaba la cuestión de cómo salir del Ayun. Había que salir de noche también, para que no le diera tiempo a los del puesto fronterizo a retenernos. Cuando llegamos otra vez y nos vieron otra vez aparecer, aquello saltaron todas las alarmas. Pues decían, no, pero quédense ustedes a pasar aquí la noche y tal, y esto y lo otro, que la carretera es muy peligrosa. No, tenemos el coche grande, si tenemos sueño nos tumbamos y no, preferimos ir a Agadir, ¿no? Total. Salimos de allí cuando todavía era de noche y cuando llegamos al hotel de Agadir, frente a la recepción, estaba sentado un tío que evidentemente, era un policía. Y nada más entrar en la habitación sonó el teléfono. Lo cogí, no respondían, volvió a colgar, volvió a sonar. Lo cogí, no respondían, volvió a sonar. Bajé a recepción. Dije, oye, ¿usted está llamando a la habitación? Le pregunta a la recepcionista. Desde aquí no hemos hecho ninguna llamada. O sea que era la típica intimidación de estamos detrás de vosotros, ya sabemos de qué va esto y tal. Termino ya. Bueno, todas estas informaciones fueron hechas por alguien que iba como enviado especial, no como corresponsal. Yo creo que los corresponsales de los medios de comunicación españoles en Rabat están secuestrados porque o están atemorizados puede haber excepciones, obviamente, pero los que yo conozco, o están atemorizados por los servicios marroquíes, puede haber alguno comprado, no lo sé, o están atemorizados por sus periódicos, están secuestrados por sus periódicos, que tienen intereses y a los que Marruecos les proporciona algún tipo de beneficio. Los corresponsales rebeldes, que los ha habido, han sido acosados y expulsados. Los corresponsales en realidad son hoy la coartada de muchos periódicos para ocultar información más que para darla. No solo sobre el Sáhara, también sobre cualquier otro asunto que no sea agradable para Marruecos. Por ejemplo, en estos últimos años se han hecho muchos reportajes en España sobre las mafias que habían surgido del hachís en el sur, en Andalucía, la zona del campo de Gibraltar. Pero ese hachís venía de algún sitio. Y no se ha hecho ni un solo reportaje, ni uno, sobre las organizaciones que mueven el hachís en el otro lado del estrecho, que son los suministradores de las mafias de ahí. O sea, se ha hecho todo en España, pero no se ha tocado el asunto en Marruecos. Y hay corresponsales, y hay delegaciones, y hay de todo. Y eso no es ya el asunto sensible del Sáhara Occidental. Es simplemente que a Marruecos no se le quiere incomodar por nada, absolutamente por nada. Yo, con esto ya termino, creo que hay poco que hacer con los medios tradicionales para dar aire, dar publicidad, dar altavoz al conflicto del Sáhara, a las reivindicaciones saharauis. Creo que hay un camino que es a través del programa Vacaciones en Paz, dándoles información, formando a los padres de acogida, porque muchos de ellos, con los que yo me he encontrado, saben muy poco del conflicto.
saben muy poco de cuál es la responsabilidad de España, por qué España es responsable, no es como cualquier otro país. Y luego, por otro lado, aparte de esa vía, se me ocurre algo que ya se ha dicho aquí, me parece, que es que el presente de la información sobre el Sáhara Occidental ya son las redes sociales y es responsabilidad de cada uno separar en ellas el trigo de la paja para conocer lo que de verdad está sucediendo. Y creo que así seguirán las cosas durante bastante tiempo mientras Elon Musk nos lo permite. Shukran, muchas gracias. Gracias. Gracias, Tomás, por acercarnos a ese mundo periodístico, entre comillas, de mordaza y donde es prohibido realmente informar, porque Marruecos ha hecho del Sáhara Occidental ser el lugar más hermético del mundo en cuestión de información, donde no se puede permitir la entrada a los periodistas porque somos los peores enemigos de Marruecos y porque incomodamos